porque todos lo conocemos como el joven, el señor Ernesto. Dale, señor, ¿cómo estás? Se escucha raro el nombre así. Así te llamas. Así me llamo. Y me llamo así por mi tío Ernesto. Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. Mi papá me puso así porque Ernesto Alonso, pues poca gente lo sabe, pero bueno, tú sí lo sabías, él era hermano de mi abuela, o sea, de la mamá de mi papá. Entonces, cuando yo nazco, en honor a mi tío abuelo, me ponen Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. Bueno, Ernesto Alonso Vargas Contreras. Mi mamá ni siquiera es de Alesio. María Guadalupe Contreras Ramos. ¡Qué chulada! Oye, qué padre ser hijo de dos importantes figuras del medio artístico y qué complicado a la vez, ¿no, Ernie? Pues sí, padre y no, porque en la escuela, sobre todo, hay una edad en la que como niños somos muy hirientes. Muy hirientes, ¿no? O sea, y no mides. Y la verdad es que hubo cierta etapa en mi vida de niño en la que pues sí era complicado ser hijo de dos grandes artistas, ¿no? Y más de una mamá tan polémica como la que tengo. Que te ha tocado tener con mi Lupe D'Alessio. Sí. Pero la verdad es que para mí el día de hoy pues ha sido es una bendición ser hijo de dos artistas de ese tamaño. Yo me siento súper orgulloso. Para mí en ningún momento ha sido gravoso ni una carga ser hijo de ellos, definitivamente. Vamos a eso. Tú naces en 1977 en la Ciudad de México. Yo soy del Distrito Federal. ¿Y dónde vivían? Vivíamos en Arboledas. Yo crecí en Arboledas. Pues tú conociste esa casa. No, claro, la casa de Jorge, pues. La casa de mi papá, en Arboledas. Y la verdad, ahí tuve una niñez, fui muy feliz, Gustavo. Ahí viví una niñez muy padre. La verdad es que mi papá, a pesar porque pues estuvimos envueltos de repente y quién se queda con los hijos y los abogados y estas cosas que sí te afectan. ¿Qué edad tenías tú cuando se divorciaron Lupe y Jorge? Pues yo creo que tenía yo unos 2 años, o sea, honestamente yo ni lo viví o ni lo sentí, pero sí lo resientes en un largo plazo, después, ¿no? Sin embargo, mi papá, la verdad es que fue un buen papá. Él trabajaba en los palenques. Tengo vagos recuerdos de que estábamos en los palenques, mi hermano y yo dormidos en el camerino y él cantaba, ¿no? Y nos cargaba en la camioneta y se regresaba a cantar. O sea, fue un muy buen papá, la verdad. Un poquito duro. Yo me acuerdo y lo platiqué ahí en el funeral cuando lo estábamos velando y di unas palabras. Me acuerdo que mi papá jugaba carritos con nosotros, Gustavo, de niños, y él se compraba sus carritos y los encerraba en un closet y no agarren, porque son mis carritos, eso es como un niño, ¿no? Claro. Y jugábamos competencias y si nos ganaba, jugábamos carro contra carro y nos quitaba el carrito y decía, o sea, ahorita me pongo a pensar y digo, o sea, ¿cómo tenía el corazón de... Nos ganaba la carrera y nos quitaba el carrito y se lo quedaba a él. Y nosotros llorando por nuestro carrito, pero es que era un niño, ¿no? Y yo te gané. Un poquito la historia de mi esposa. Mi esposa tuvo un tiempo de rebeldía muy fuerte. Esto no lo he contado casi a nadie. Gracias, Ernesto, por la confianza. Casi no lo he contado. Es más, a nadie lo he contado. Mi esposa tuvo un tiempo de rebeldía muy fuerte y fuera de la voluntad de sus papás se casó por lo civil. A esa boda no fue nadie de la familia, ni mi suegro. A los 7 meses, o menos, 6 meses, se divorcia porque el tipo con el que se había casado, de tanta droga y cosas que se metía, la ahorcó, estuvo a punto de matar. Ay, Dios mío. Mi esposa embarazada de Jorgito, regresa a casa de mi suegro la recibe y la lleva a cenar y le pone un anillo de compromiso, ¡pac! Y le dice, te voy a dar este anillo y te voy a decir una cosa. Yo solamente te voy a entregar a un hombre de Dios. Le dijo, no quiero un religioso, dijo, porque lo que sobra en este mundo son religiosos. Dijo. Ellos son una familia cristiana de hace 30 años. Le dijo mi suegro, quiero un hombre de Dios. Un hombre de Dios que viva bajo principios como el honor, la lealtad, la justicia, la hombría. Y el trabajo. Es lo que quiero. Y el trabajo, exacto. Y le puso el anillo de compromiso. Y nada más un hombre de Dios te lo va a poder quitar. Bueno. Tiempo después me conoce a mí y por supuesto que mi suegro de haber dicho, este artista, un hombre de Dios, no hombre.
telenovelero y haciendo teatro y, ¿no? Pues, ¿qué va a ser un hombre de Dios? Pero yo me empiezo a ganar a mi suegro. ¿Cómo? Me empieza a guiar María del Sol. Me dice, mira, si él es un hombre de Dios, tú tienes que dirigirte a él como un hombre de Dios. Cada vez que vayas a Monterrey, háblale y pídele permiso al papá. Es lo que yo nunca había hecho, Gustavo. Yeah, yo me lo hubiera robado, me la llevo a mi casa. Me caso con ella. Y ya, luego. Entonces yo le hablaba. Con el Señor. Le hablé, le dije. Él se ofendió mucho conmigo porque yo fui a Monterrey a ver a Charito. Entonces yo le digo a mi esposa, bueno, en ese tiempo era mi amiga nada más. Le digo, le voy a hablar a tu papá. Me dice, por favor, no, tú no lo conoces, por favor, no. Sí. ¿Y le hablaste? Y le hablo por teléfono. Y le digo, don Jorge, habla Ernesto D'Alessio. Dígame, me dice. Una voz así me sentí de ultratumba. De ultratumba, sí. Y además de usted, ¿no? Sí. Dígame. Le digo, don Jorge, le hablo para decirle rápido. Le hablo para pedirle perdón. Yo no sabía, yo no quise hacerle un daño a usted. Le pido perdón por haber ido a Monterrey sin su autorización. Quiero pedirle perdón y quiero decirle una cosa también. Su hija me gusta y me gusta mucho. Ah, claro, Gustavo, tenía que decirle. Sí. ¿Qué te dijo, güey? Le dije, pero quiero decirle una cosa. Su hija me gusta y me gusta mucho. Le dije. Y yo quiero empezar una relación con ella de amistad y si después se puede de noviazgo. Le dije. Pero en serio, le dije. Pero si usted en este momento me dice que yo nunca más puedo hablar con su hija, tiene mi palabra de hombre que yo a partir de ahorita cuelgo con usted y nunca más le vuelvo a hablar a su hija. ¿Y estás dispuesto a hacerlo? Estaba dispuesto a hacerlo, se lo dije a Charito, antes de hablarle a su papá, se lo dije a Charito. Le dije, le voy a decir esto a tu papá, y si él me dice que yo nunca más te puedo volver a hablar, nunca más te voy a volver a hablar. ¿Y sabes qué? Lo desarmé. ¿Qué te dijo el Señor? Lo desarmé, me dijo, bueno, mi familia vive bajo ciertos principios, tal y tal y tal. Me dice, por supuesto que sí, Ernesto, puedes empezar una relación con ella. Cada vez que vengas a Monterrey, háblame por teléfono. En una ocasión, en el famoso Camarón Norteño, sí. Después de 2 semanas, estamos sentados ahí, toda la familia se levanta, me quedo solo con el Señor y yo, Dios mío, esto no está pasando, por favor. ¿De qué vamos a hablar? Una situación incomodísima, claro. No sabía qué decirle, Gustavo. Y en eso él me volteé a ver y me dice, mira, Ernesto, yo he estado orando para que mi hija se case con un hombre de Dios y tú no eres ese hombre de Dios. Y en eso tú no eres el hombre. Me dijo. Y en eso se regresa toda la familia y se sienta. Uf, me quedé helado. No hubo manera ni de regresarle. Ni de regresarle, nada. Pero no dije nada, Gustavo. Simplemente con los hechos. En una ocasión, venimos aquí al Camino Real a un congreso de matrimonios. Ellos vienen a dar una conferencia, mis suegros, de cómo llevar un matrimonio bajo principios cristianos. Y en eso, mi suegro, en lugar de hablar de él, empieza a hablar de mí. Y yo estoy ahí sentado con Charito a un lado y de repente, públicamente, dice, y el día de hoy, Ernesto, tú no solamente eres el hombre de Dios que yo estaba esperando para mi hija, eres el hijo varón que yo nunca tuve, me dijo. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! No, y mira, yo me puse a llorar, Gustavo, a llorar. Un año después, o sea, eso pasó en un lapso de 6, 7 meses, un año después, en una Navidad con toda mi familia, saco el anillo de compromiso. ¿A nadie le habías dicho? A nadie le había dicho. Volteo a ver a mi suegro y le dije, don Jorge, si yo he hallado gracia delante de usted, me permite quitarle ese anillo, el que él le había puesto a mi esposa. Claro. Y saco de mi bolsa el mío y me da permiso de ponerle este. Y mira, nada más me hacía así, con la cabeza. Y volteé con mi esposa y estaba ya llorando, mi mamá estaba gritando por toda la sala, corre y corre. Abrí Guadalupe, te mando un beso. Abrí el anillo de compromiso y le dije, Charito, ¿tú quieres casar conmigo? ¿Quieres ser mi esposa? Y no me contestaba, me abrazó de la pierna y le puse el anillo. Y de ahí en adelante mi vida ha sido como la aurora del día, Gustavo, en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué historia tan padre, Ernesto, que nos estás compartiendo de algo que se llama amor? O sea, yo vi... ¿Tú veías a Lupita? Sí, yo la vi, claro. Drogándose. Sí, yo la llegué a ver y yo no tuve un problema serio de droga, pero sí la probé. O sea, me acuerdo que sí llegué a consumir la cocaína, llegué a probar marihuana, pero eso, fíjate que fue mucho antes de que yo fuera artista. O sea, te estoy hablando de esto, yo lo hice cuando tenía unos 16 años. O sea, en casa. En casa. Y lo hacíamos con mi mamá, mi hermano y yo. Lo hacíamos mi mamá, mi hermano y yo, los tres.
en un Qué cuarto. fuerte que eso, Ajá, eso que muy me fuerte. estás contando. Y en una ocasión mi hermano Jorge estuvo a punto de morir y mi mamá y yo lo revivimos, gracias a Dios. Y cuando ¿Le dio yo un paro? ¿O qué pues, le dio lo que se le llama un pasón, ¿no? Entonces, porque había veces que durábamos hasta 2 días Ay, Dios. sin dormir, ¿no? Entonces, mi hermano estuvo a punto de morir, me acuerdo, ¿sabes cuándo fue esa fecha? ¿Cuándo? La primera vez que vino Guns N' Roses aquí a México, al Palacio de los Deportes. Me acuerdo porque yo me fui a dormir porque al día siguiente yo quería ir a ver ese concierto, tenía boleto, a mí me encantaba ese grupo. Claro. Entonces me fui a dormir y en la madrugada empecé a escuchar gritos de mi mamá, me levanté, fui corriendo a su cuarto y Jorge estaba tirado en sus brazos, sin reaccionar, con los ojos en blanco. Literalmente ¿Qué hicieron? literalmente lo revivimos. Fíjate cómo revivimos a George. Él en ese tiempo estaba haciendo lo de su grupo y había una parte dentro de su show que le gustaba mucho jugar con la gente y gritaba "Everybody say ho, ho", y muy de raperos en ese tiempo. Claro. Entonces me acuerdo que lo movíamos para que reaccionara, lo empapamos todo, le poníamos alcohol en la nariz para que reaccionara. Y me acuerdo que mi mamá le empieza a decir a Jorge, le dice, George, imagínate, le dice, estás en un concierto, grita, todo el mundo dice, oh, y así empezó a reaccionar Jorge, y empezó a hacer, oh. ¿Y lo iban al doctor? No, se ¿Al levantó. hospital o ya no? Se levantó, no, ya no. Se levantó, caminó, y a partir de ahí mi hermano y yo dijimos, nunca más. Acabaste con las drogas en ese esto momento. nos va a matar, sí. Entonces, pero nunca fue un problema, o sea, yo no era de salir al antro y nunca fui de comprar y no. O sea, yo estas veces que te estoy mencionando y que no me da pena decirlo, pues es parte de mi vida y es parte de lo que Cristo ha hecho en mí, ¿me entiendes? Esto simplemente lo cuento para que vean de lo que nos ha sacado Dios a mi familia y a mí, Claro. ¿no? Lo hice como unas 4 o 5 veces, pero ahí, en la casa, con mi mamá, que era mucho peor, Claro. ¿no? Y ¿Qué momento estaba viviendo Lupita? Estaba mal. Estaba en un Lupita. momento mal, mi mamá, estaba en un momento mal. Me acuerdo que en ese tiempo hasta la brujería recurrimos y el horóscopo y no sé cuántas cosas. Llegó una señora que nos hacía limpias, mi hermano y yo nos reíamos y mi mamá se enojaba porque nos reíamos, porque nos hacía meter los pies a la cubeta y el huevo y las hierbas y mi hermano y yo risa y risa, ¿no? Entonces en una ocasión, fíjate lo que sucedió, mi mamá llenó de velas el cuarto porque la mujer esta le dijo que llenara de velas y en una ocasión, Gustavo, nos Se levantamos cayó una vela y se pudo temprano, incendiar, la ¿no? cama de mi mamá estaba llena de velos. Ella se queda dormida, yo me levanto, mi hermano se levanta, perdón, ve humo en el pasillo del cuarto y regresa Jorge corriendo y me dice, el cuarto de mi mamá se está incendiando. Dios. Y mi mamá estaba adentro, dormida. Gustavo. Se pudo haber quemado. Se pudo haber asfixiado. quemado, sí, porque además estaba en su fiesta, además. Entonces se quedó dormida y con el humo se quedó. ¿Te enamoras de una mujer mayor? ¿Estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? Pues, siempre tuve dos, yo tuve 3 novias, así que puedo reconocer así bien, tres novias, y que además siempre fui de relaciones así duraderas, que fue, la primera fue una chava que se llamaba Viviana, que no tiene nada que ver con el medio, Charis, con ella tuve un noviazgo de 5 años. Charisis. Uh-huh. Tuve de 5 años en el CEA, estudiábamos juntos en el CEA, y con Alessandra, que bueno, ya la conocía porque tengo una amistad de mucho tiempo con la familia Gaitán, y pues yo la conocí a ella porque íbamos a los conciertos de Sentidos Opuestos y eso, pero cuando empezamos a hacer década, ahí fue que empezamos a ser novios. Fue una relación importante, Sí, ¿no? sí fue una relación importante. Pues yo creo que fue muy pública, fue muy sonada. Creo que la gente nos identificaba como una pareja estable dentro del medio, ¿no? Yo creo que fue por ¿Se iban eso. a casar? Y nunca llegamos a eso, nunca llegamos a eso. Llegamos a la unión libre. Pero vivían juntos. Vivíamos juntos. ¿3 años? Vivimos juntos 3 años casi, exactamente. Ajá. En ese tiempo, no sé ella el día de hoy, yo no creía mucho en el matrimonio, no creía nada en el matrimonio, por eso fue que
vivimos en unión libre. Yo el día de hoy, mi convicción de fe, y la comparto con cariño y con respeto a lo que la demás gente crea, es que creo que cuando quieres jugar un rol de responsabilidad ante una situación que Dios no ha unido, lo único que espera es eso, ¡pac!, Claro. que termine. Por supuesto. ¿Estás en paz? Estoy súper en paz, Gustavo. ¿Y Jorge Vargas está en paz? Mi papá Se fue a todo dar, ¿verdad? Mi papá, yo te puedo decir, yo tengo la certeza de que está con el Señor, sin ninguna duda. Y ahí, bueno, llega Mary, mis hermanas, mi hermano, y todo empieza a caer, no solamente pues, la situación económica, sino la carga emocional de ellos se empezaron a recargar en mí, porque espiritualmente, pues sí, honestamente sí, Dios me ha hecho muy fuerte en esa área, ¿no? Entonces empiezan a recargar en mí, y tú lo viste en las entrevistas, yo nunca lloraba. Oye, Ernie, que toda la gente que lo conoce de toda la vida le decimos Ernie, y luego llegas un día en Monterrey, tú normal, a chambear a tu obra de teatro y demás, oye, ¿qué opinas de que tu hermano es gay y se va a casar? O sea, ya no te sorprenden esas cosas. A mí ya no me sorprenden esas cosas, Gustavo. Y menos de estas revistas que lo publican, ¿no? En especial con esta editorial que es Notmusa, que son unas faltas de respeto terribles. No nada más a mi familia, ¿eh? Yo no puedo creer que permitan. He visto cómo ofenden a señoras como Jacqueline Andere, como doña Silvia Pinal, actores con una trayectoria. Ya olvídate de la trayectoria, son seres humanos que quieren ser tratados con dignidad, Gustavo. Pero definitivamente los entiendo y los comprendo, porque las empresas se construyen bajo principios, y los principios de estos dueños, no de los reporteros, porque un día le dije a una reportera, le dije, yo sé que detrás de esa nota que tú acabas de escribir, yo sé que en las noches tú quisieras escribir Los Pasos de López, claro, un Jorge Ibargüengoitia. Yo sé que detrás de ti hay una periodista que quiere inspirar a la gente como un Miguel Ángel Cornejo. Yo sé que detrás de ti quieres escribir algo que edifique a la gente y que toque y trascender como reportero, pero no puedes, porque los dueños de ese editorial te presionan a escribir eso, porque eso vende. Y la reportera se quedó callada, Gustavo, y me dijo, pues sí, soy parte de un sistema. Pues sí, son parte de un sistema y de los valores de dueños que seguramente ellos sí andan engañando a sus esposas, ¿sí? Porque así como construyen sus empresas, así tienen sus vidas, estos dueños de Editorial Notmusa y todos esos que escriben así. Gustavo, lo siento, yo soy directo. Entonces ya cuando saque lo de mi hermano y que si era, que si no era, pues Gustavo, eso lo tiene que responder mi hermano, ya lo vas a invitar aquí, que se siente y que él te lo responda. Lo que sí el día de hoy es que también que está embarazado, Jorge. Tiene una vida transformada, está casado, feliz. ¿Se hizo cristiano también? Sí. Bueno, es cristiano, dice él. ¿Sabes cuáles son esos? No. Dice él. Lupe se hizo cristiana también. Mi mamá sí. ¿Estás de acuerdo que hay un problema de carácter con mi Lupe que nunca se lo vamos a quitar? Sí se puede. No es un problema, una situación de carácter. Gustavo, quiero tratarlo pero de esa manera. Si tú vas a un lugar y tú has ido a esos lugares, salen los zafarranchos, te pegan con las cámaras en la cabeza, Gustavo. ¿Cómo quieres que reaccione? Sí, tienes razón. ¿Qué quieres? ¿Que se ponga ahí a orar por la gente cuando te están pegando en la cabeza? Pues es un ser humano, por favor. Claro. O sea, no es agradable llegar a un lugar y que te empujen. Y los camarógrafos, Gustavo, la gente no lo sabe, pero vas caminando y te van pateando por abajo. Y claro, lo que pasan es que al final, miren cómo se pone, pues sí, pero ¿por qué no pasan las patadas que te está dando el camarógrafo por abajo o el reportero que te está dando con el micrófono? Claro, es verdad. Pues es la verdad. Tienes razón, porque tengo que tomar la responsabilidad del medio al cual pertenezco. ¿No? Ernesto, quiero que me hagas un favor. Dale un beso a Guadalupe D'Alessio. Claro que sí. Dile que la quiero. Dale un beso a tu señora esposa. Dale un beso a todos tus chavos, a tus 4 hijos. Gracias, y Gustavo. Y dale también un cariñoso abrazo a Jorgito, que lo quiero desde chamaquito, igual que ti, hasta siempre. Gracias, Gustavo. Gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿En qué momento se van Jorgito y tú a vivir juntos, Ernesto? Pues en realidad fueron muy jóvenes. O sea, todo esto que hemos platicado anteriormente lo vivimos muy chiquitos. Mi hermano salió de la casa a los 14 o 15 años y fue cuando empezó ese grupo que se llamó GAP. ¿Te acuerdas? Tenía un grupo de rap. Él empezó con eso. Y
2 años después me salgo de la casa yo y empezamos a vivir solos. Y sí, como dijiste hace rato, en el bloque anterior no teníamos a nadie más que él y yo, y empezamos a trabajar. Yo me metí a el CEA a estudiar, fui con Eugenio Cobo, le pedí ayuda y me ayudó. Eugenio fue un tipo clave en mi vida. Qué buen tipo Cobo, ¿no? Sí, que escucho todo el mundo habla muy bien de él. Fue un tipo clave en mi vida. Yo entré al CEA y no tenía dinero, o sea, no teníamos nada, o sea, vivíamos en un departamento que creo que la renta costaba 4,000 pesos. Pero ¿por qué no tenían dinero? O algo ¿Por así. qué Lupita no Pues, nos apoyaba? No, es que nosotros de alguna manera quisimos ya independizarnos también, ¿no? Y así fue. Entonces vivíamos ahí, yo me metí al CEA, le pedí ayuda a Eugenio. Ahí, en el CEA tienes que entrar después de los 18 años, y pues yo tenía 17 años, pero me aceptó y me puso ciertas reglas y yo las cumplí. Y a la mitad en el primer año del CEA a mí me da una hepatitis terrible, terrible, Gustavo. Y yo vivía en ese tiempo, ya no nos alcanzó para la renta y empezamos a vivir en casa de un amigo, mi hermano y yo. Okay. Pero pues como se dice, el muerto y el arrimado, a los 3 días apestan. Claro, por supuesto. Y luego yo enfermo de hepatitis, una hepatitis muy, muy grave. Y aparte súper contagiosa la hepatitis. Súper contagiosa, entonces le hablo a Eugenio Cobo y le pido, y le digo que estoy enfermo, y Eugenio me paga todos los doctores. Wow. Y todo mi tratamiento de hepatitis a los 17 años, ¿no? Un poco tiempo después ya regreso yo a vivir a casa de mi mamá, y en ese lapso, que ya fue muy poco, fue cuando yo grabo mis demos y llevo mis demos a Sony Music, y ahí me firman. A los 17 años grabo mi primer disco, que se llamó Ernesto D'Alessio, que yo el día de hoy veo esas fotos de ese disco y digo, Dios mío, ¿cómo eran? ¿En qué momento? Pues tenía el pelo largo y así, parecía más mi mamá que yo. Oye, ¿y algún problema tuviste tú en tu juventud, en tu infancia, alcohol, drogas? Fíjate nada? que no, Fíjate que no, Gustavo, nunca. Yo siempre fui un joven muy deportista, Sí. como te lo dije, pero no, yo nunca tuve ningún problema, a pesar de que lo viví con mi mamá, ¿no? ¿Y los demás, Ellos dos. quiénes eran? ¿Hubo un Pues mira, animalcillo por ahí? Pues mira, luego, en una ocasión, tú te acuerdas que mi mamá se separó de Carlos Reynoso y se casó con Julio Canesa, Claro, un futbolista, pero claro, fue por claro. despecho, Claro. porque a los 6 meses se divorció de él y regresó con Carlos. Wow, qué Ajá. historia. Ajá. Entonces la veíamos los fines de semana y con Carlos tuvo una relación duradera, con Sabu también. A Julio la verdad lo vimos muy poco, pues duró 6 meses con mi mamá. Con César Gómez, el papá de mi hermano Cesarín, pues tuvimos, digamos, una relación cordial hasta ahí, nada más. Nada trascendente, nada importante. Nada trascendente. Le tenía pavor a mi papá. Mi papá lo sentenció en varias ocasiones. Casi a todos. Sí, yo sé. Casi a todos. Entonces, yo creo que si los esposos de mi mamá nunca se atrevieron a ni siquiera levantarnos la voz, fue por mi papá. Mi papá era un tipo que nos protegió Sí, mucho. era muy protector. Era muy protector de nosotros. Entonces, pero en ese tiempo de mi mamá y Mary, mi mamá estaba en la relación de Carlos Reynoso, y lo queríamos mucho a Carlos. Y Mary, pues es una mamá para nosotros. Vivió nuestras enfermedades. Las tareas. Se desvelaba con nosotros. La verdad, tengo que ser honesto, vivió momentos difíciles en donde cuando nos llamaba la atención o nos corregía, pues vivió cosas como tú no eres nuestra mamá. Claro. Y se la aguantaba, Gustavo. Se aguantaba. Nos ama Mary, a mi hermano y a mí. Mucho. Oye, a ver, y nosotros la amamos a ella. Tú hasta, bueno, después viene el embarazo de Lupita con César, que mucha gente dudaba que Lupe se pudiera embarazar. Estuvo a punto de morir cuando nació mi hermano César. Sí, lo sé. Entonces, pero tú eras el consentido, eras el chiquito y eras el consentido de mi querida Lupe. Todavía. ¿Sí? Bueno, si se sienta aquí mi hermano César, te voy a decir lo mismo. Y Jorge también. Y Jorge, pero pues yo siempre les digo a mis hermanos cuando nos ponemos a discutir,
Digo, pues ve a nombre de quién está la casa de mi mamá. Claro. Ve a nombre de quién está el coche. Claro. Y ya nada más ahí leen Ernesto Vargas. Bueno, pues ya. Ya entendieron, chavos. Oye, aparte tú eres igualito a ella. O sea, tú eres el que más te pareces Sí, físicamente a Lupita, Sí, ¿no? sí. Pero, no, eso O sea, porque Jorge es idéntico a tu papá. O sea, es el tipo de estilo Sí, Vargas, sí, sí. pues. Sí. Pero, y bueno, y el talento, pues también de los dos. Claro, porque ya después a Cesarín ya, antes de morir Jorge, ya lo adopté, ya es mío No, también. ya, mi hermano César pasaba tiempo con mi papá, se iba a comer con él, mi papá hablaba con él como un hijo, y al final mi papá al final de sus días se volvió un hombre mucho más sensible todavía. Y aparte mi Jorge siempre presumía, en el colegio militar nos forjamos sí. y no sé qué, soy un gran Bueno, policía. a mí me metió a un colegio, yo estuve quinto de primaria en el colegio militar. ¿Aquí en México? Sí, en México, por Wow. supuesto, porque el cuarto año de primaria fui un poquito rebelde, muy peleonero, pero pues yo es lo que veía de él, Claro, Gustavo. no, Mira, claro. en una ocasión, Gustavo, para que veas, eran como las 11 de la mañana, y yo estaba ahí en la escuela, y de repente llegan y me dicen, tu papá viene por ti. Pues ya, y salgo, y me subí a la camioneta de mi papá, y me dice, mi papá me metió al taekwondo, le encantaba que yo fuera el taekwondo, y me subo a él y me dice, ¿te avientas un tiro? Y yo así el corazón... ¿Cómo crees? Así, Gustavo. Estás así, loco, Vargas. Así, nada más fíjate. Estás en el cielo, pero estabas así, loco. Sí, así, ¿te avientas un tiro? Y el corazón me empezó a temblar, ¿no? Así, y le digo, pues sí. Y me dice, es que aposté con un amigo, con su hijo. Y fuimos a un terreno, tres patadas, y ya me dio una lana. ¿Te regresó a la escuela? No, ya no fui a la escuela. ¿Qué edad tendrías? Así, yo tendría ahí yo estaba en segundo de secundaria, más o menos. ¿A qué cinta llegaste? Así, Liga Negra. Cinta negra. Sí, peleé metropolitanos y nacionales, y me gustaba mucho. Fui muy deportista, me gustaba mucho. Otra anécdota de mi papá, muy buena. Estábamos jugando, Vargas, muy Vargas, buena, querido. fíjate. Estábamos jugando yo entré a un equipo que se llama el Colo Colo, que Pata Bendita es el director, muy buen club, pero en ese tiempo cuando yo jugaba, el equipo donde yo estaba éramos muy malos, pero hubo una temporada. Como Carlitos Pejel Espérate, jugando fútbol. hubo una temporada en donde llegamos a las semifinales. Ajá. Mi papá nunca había ido, Gustavo, a verme jugar. Ajá, fútbol soccer. Fútbol soccer. Ajá. Fuimos allá por Tepozotlán a jugar la semifinal contra las Chivas en la Liga de Satélite. Sí. Y de repente, en un saque de banda, empiezan a discutir los papás, no, que de las Chivas, que del Colo Colo, no, que no sé qué. Y al papá de uno de los niños de las Chivas se le ocurre mentarle la madre a mi papá. Mi papá es de Aguascalientes. Esas personas de ese tiempo, la mentada de madre era una ofensa gravísima. claro. Hoy en día es muy triste, pasas en la calle y ya cada quien se va para su casa. Pero Claro. para mi papá eso era una cosa tremenda. Y se empiezan a armar los golpes, se dejan venir los papás, saca la pistola y empieza a tirar plomazos, Gustavo, plomazos a las 10 de la mañana en los campos, y había como 3 campos, todos los niños al piso. No hacerte el cuento largo, me corrieron de la Liga de Satélite. No, pues me quiero suponer Me que corrieron sí, de la me quiero Liga de suponer. Satélite, después el equipo peleó y mi papá tuvo que firmar ante notario que nunca más, mientras yo estuviera en la Liga de Satélite, iba a ir a un partido de fútbol a Claro, verme. dar una pausa comercial, regreso con una historia que me parece sumamente interesante. Cuando Jorge Vargas se tiene que quedar con Jorge y Ernesto, y Mary se convierte en la segunda mamá de ellos, aunque ellos siempre supieron que Guadalupe era su mamá. Ernesto, joven, te tienes que convertir en el apoyo de tu papá, en el apoyo de tu mamá, en el apoyo de tus hermanas. Y sí, de alguna manera, como yo empecé a ser de mi familia muy... Híjole, pues no, es que no quiero decir así muy centrado, porque la verdad es que a veces... Y tengo mis errores, ¿va? Y todo, pero de alguna manera sí, de mi familia... Sí, pero eres el más centrado, pues. Pues sí, el más centrado, O sea, tranquilo. o Jorgito es más... Y formé mi más familia, músico. sí, formé mi familia y siempre, bueno, no siempre, pero de unos 6, 7 años para acá tengo muy claro lo que quiero de mi vida, ¿no? Entonces sí, definitivamente de repente todo recae en mí. Yo no había sentido tanto el peso, Gustavo, hasta que murió mi papá. El día que murió mi papá fue
para mí una prueba muy fuerte, Gustavo, de vida, te lo digo honestamente. Yo no sé si tienen tomas por ahí, no hay ninguna toma en donde yo estoy llorando. No, sí. No tuve la oportunidad de llorar. Yo creo que yo lloré la muerte de mi papá hasta semanas después, ya en Monterrey con mi esposa. Me cayó el 20 de que mi papá había muerto, porque en ese tiempo todo cayó sobre mí. Mi hermano estaba en Brasil. ¿Te habló, Jorge? Sí, claro, o sea, me habló, pero no podía cancelar lo que estaba haciendo. Vinieron mis hermanas, ¿qué vamos a hacer? Mi papá estaba en una situación económica muy difícil. Complicada, sí. Complicada. Ahora ya lo puedo decir, yo lo había estado ayudando de meses para acá. Sí, pues lo sé. Pues es mi papá, ¿verdad? O sea, Claro. a él le dolía mucho, Gustavo, Era un hombre pasara con mucho eso. orgullo. Era un hombre con mucho orgullo. Le dolía eso. Pero papá, por favor, o sea, tú me cuidaste a mí. O sea, yo respondo a lo que tú hiciste por Es mí. ley de vida. Esa es ley de Es ley de vida, vida. ¿no? Pero a él le daba mucha pena y luego cuando muere, todo cae sobre mí, se viene una presión muy fuerte sobre mí. Empieza a haber esta situación de que no, que si tu papá, que guadalupano, que esto, y toda la familia empieza a presionarme, y aquí te voy a ser muy honesto, Gustavo. Estábamos ahí en el funeral, yo pasé los últimos meses con mi papá, y no sé si él percibía o no, pero él de alguna manera me empezó a dar instrucciones a mí, Gustavo. Y cuando entró al quirófano me dijo: Ernesto, si llega a pasar algo, yo quiero decirte que tú te haces cargo de todo lo pongo en tus manos, y tú eres el responsable, ¿no?, de todo esto. Yo hasta me acuerdo que ahí lloré mucho y lo abracé y le dije: no digas eso, papá, o sea, todo va a salir muy bien. Lo operaron, yo me fui a Monterrey, y fue un día después, Gustavo, que yo hablé con él después de la operación. Estoy bien, salí excelente, y un día después, ¡pac!, ¿Se murió? se murió, un día después. Cae todo, bueno, sobre mí. Vengo yo a México y empieza a venir familia de todas partes, y de repente que vamos a poner esto y vamos a abrir el ataúd, y que abierto, que cerrado, que ponemos esta imagen, que el otro. Y aquí ya les dije, bueno. Entonces las decisiones las tienes que tomar tú, pues, le dije a todos los involucrados, todos los que se estaban poniendo pesados, Gustavo, honestamente, les dije: miren, los junté en un salón que había allí en privado, y les dije: bueno, como por las buenas no entienden, porque yo he tratado de ser cordial con ustedes y de que ustedes respeten lo que estamos haciendo aquí, les voy a decir, como le dijo Zapata al presidente, le dije: aquí se los digo, y aquí apliqué la de mi papá, y a veces así hay que ser en la vida, Gustavo. Les dije: aquí la única autoridad que yo reconozco son la de mis les dije. Y se quedaron toda la familia callados. Si les gusta, si no, se salen ahorita mismo de aquí, les dije. Porque como las buenas no entienden, entonces esa es la autoridad que yo reconozco aquí. Asunto arreglado, Gustavo. Esta parte se va a poner buena. Vamos a hablar del Camarón Norteño. No me lo estoy albureando. El Camarón Norteño es un lugar, hasta donde entiendo, en Monterrey. Sí, ya no existe, lamentablemente. Existía donde conociste Ahí conocí a mi esposa. tu señora esposa. Llegas tú al Camarón Norteño contratado para cantar, me supongo yo. No, fíjate que no. Vamos en el programa de Cantando por un Sueño. Estábamos recaudando dinero, ya sabes que en esos programas, pues, para meterle a las llamadas y ese tipo de cosas. Entonces íbamos a ir a Veracruz, porque nuestra soñadora era de Veracruz, pero nos llaman y nos invitan, que hay una señora, nos dicen, que tiene un restaurante que nos lo presta con mucho cariño. Pues mi suegra. ¿Tu ahora suegra? Mi ahora suegra, pero nosotros no la conocíamos. Entonces llegamos al restaurante, ya hicimos el evento, se llenó el restaurante, fue un evento gratuito, en donde cantamos María del Sol, Ruth, que era nuestra soñadora, y yo cantamos ahí un par de canciones con nuestras pistas, y al final les explicamos a la gente por qué estábamos aquí, y pasamos el bote o el sombrero y la charola. La charola, y a recaudar fondos, ¿no? Y en esa ocasión yo estaba cantando la canción de Almohada, de José José. Estaba yo cantando y vi entrar a una niña muy linda, lindísima. ¿Te encantó? Me encantó. Y literalmente dije: con esta niña me voy a casar. Eso lo he escuchado alguna vez. ¿Es cierto? Literalmente. ¿Sucede? Sí sucede. ¿Qué ves al inicio? Con ella Sí, me voy a casar. Eso, bueno, a mí me sucedió. Dije,
Estaba yo cantando y dije, esta es una niña muy linda, con esa niña me voy a casar. Pero cuando yo la vi, yo no sabía que era la hija del dueño del restaurante y que su papá era un abogado muy importante de Monterrey y un hombre pues, muy íntegro, de mucha integridad. Ese es mi suegro, ¿no? Al final, cuando terminé el evento, llega mi suegra, que ya la habíamos conocido, nos presenta, miren, mi esposo, el licenciado Jorge Ruiz, pues les presento a mis hijas y tal, y me la presenta ella. Dije, chin, es la hija del dueño. ¿Qué dijiste? Sí, así. Dámela. Así. No, deja tú. Así, mira. Así. Así. Entonces yo le escribí y yo me metí a diario a mi mail para ver si me había contestado. Pasaron como 5 días y no me contestó. Hasta que finalmente me contestó. Yo estaba haciendo Bésame Mucho, también el musical, Sí, claro, y alternaba claro. con Plutarco. En esa ocasión me acuerdo que a mí me dieron jueves y viernes y a Plutarco le tocó el sábado y domingo. Y le hablo por teléfono y le digo, oye, pues vamos voy a Monterrey, tengo el fin de semana libre. Y me dice, sí, y llego yo a Monterrey y, oye, ¿y tus papás? Vamos a conocerlos y toda la onda. Y me dice, no, mis papás son muy ocupados, además se fueron al rancho y pues no están aquí. Llega el lunes, yo me pude regresar este lunes, y ahí yo conocí ahí a mi hijo Jorgito, al que le oí. A Jorgito, que es el hijo mayor de Charito. Es nuestro hijo mayor. Sí, ¿no? sí. Este, En aquel entonces nomás era de en Charito. aquel entonces Ok, nada más era sí, de sí. Charito. No tenía ni un año, estaba en el maternal. Yo acompaño, Qué chulada. yo acompaño a mi esposa el lunes, antes de que ella me lleve al aeropuerto, dejo a recoger a Jorgito del maternal. Ahí unas maestras se toman, no se toman foto conmigo, me ven, nos vamos. ¿Y sabes cómo se enteran mis suegros que yo fui a Monterrey? Hablan a casa de mi esposa y contesta mi suegra. Oiga, doña Marta, lo que pasa es que en la mañana pues vino su hija con Ernesto D'Alessio y pues queríamos ver si nos podíamos tomar una foto. Y mi suegra, verde. Pues cómo no. Así. Entonces ¿Y qué opinaba de los artistas? Bueno, ahorita me cuentas. Mi suegro, no, nada. No quería saber absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Me habla me habla mi esposa y me dice que su papá estaba furioso, que cómo había Injertado en ido. Pantera. Sí, así, furioso. Naces en el seno de una familia católica, entiendo. ¿Y en qué momento conoces el cristianismo? Pues fíjate que desde hacía mucho tiempo nos habían compartido el Evangelio de Jesucristo. Había ido mucha gente. Yuri es la primera que nos compartió el Evangelio. Por supuesto que dijimos, esta mujer está chiflada. Claro. Después yo en Miserables conozco a la que hacía el personaje de Cosette, Claudia Cota, una cantante soprano impactante. Se metía a mi camerino y me abría la Biblia. Aparte Los Miserables, te tocó hacer la obra maestra de la comedia musical. Sí, fue yo he tenido la fortuna de hacer unos musicales padrísimos. Qué cosa, Sí, padres. Ahí Claudia Cota se mete a mi camerino y me abría la Biblia y me decía, Ernesto, es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Ernesto, Dios te ama. Y se salía del camerino y, hombre, yo compartía el camerino con un brasileño que se salía Claudia y nosotros, no, hombre, se chifló esta mujer, ¿no? Termina Miserables, no pasa absolutamente nada. Entro a José el Soñador. En José el Soñador había otras 3 actrices de teatro musical cristianas que se juntaban a orar. En eso una de ellas me lleva y me dice, Ernesto, ¿quieres venir a orar con nosotros? Hemos visto que pues tienes fe en Dios, ¿no? Ven con nosotros y te invitamos a orar. Y yo me tomé de las manos, ellas oraban. Yo sentía que su oración era distinta a lo que yo hacía, Gustavo, esa es la verdad. Claro. Entonces, en una ocasión me dicen, vamos a orar otra vez, y yo me tomo de las manos, pero me dicen, ¿quieres orar tú? Y le dije, sí. Me dio mucha pena porque no supe orar como ella. Les dije, no sé hacerlo como ustedes lo hacen. Yo entiendo que cuando ustedes oran, hablan de su corazón. Y luego no entendía por qué cuando ellas oraban por mí. Regularmente cuando yo pedía, pues pedía para mí. Claro. Que me vaya bien a mí. Pues si el mundo se acaba, no importa, pero que me vaya a toda madre a mí. Y la oración de ellas estaba enfocada en otras personas, no en ellas. Ok. Después de ahí, termina José el Soñador, no pasa absolutamente nada. Me llaman para Cantando por un Sueño y resulta que María del Sol está ahí. Yo entiendo que Dios me estuvo acorralando.
Ahí me encuentro a María del Sol, llego el primer día de grabación, una pena terrible, porque llego, me dicen, ¿cómo estás, Ernesto? Le digo, bien, gracias a Dios, y me dice uno de producción, ah, ¿tú también eres cristiano? Y le digo, no, hombre, yo esas jaladas no, y estaba María del Sol atrás de mí. No puede ser, no. Y un día, Gustavo, ¿cómo fue ya ese momento? Un día yo estaba en mi casa, terminó el programa de Cantando por un Sueño, no pasó nada, yo no me convertí absolutamente en nada. María nunca me invitó, ni vente a la congregación, ni vente a la... Nunca me invitó a nada. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué vi? Yo vi en ella el Evangelio. ¿Y en qué momento te cae el 20? O sea, estoy ahí, en ese decides? tiempo mi mamá estaba bastante mal, ella también estaba a punto de... Faltaba como un año para que ella le entregara su vida a Dios. Yo me levanto. De hecho, estuvo a punto de morir mi mamá. En una ocasión, ya al final, se fue a vivir a un departamento porque le daba pena estar delante de nosotros. Rentó un departamento en Polanco. Llevaba 2 días de fiesta, se salió y en Tequesquitengo, ¡pac!, se voltea. Yo no sé si esto lo supo la gente, Gustavo. Yo no. Se volteó con una amiga que ella se iba a Acapulco, ya llevaban 2 días sin dormir y se volteó en Tequesquitengo. Se salió de la carretera, Gustavo. Se para un coche, Gustavo, se baja, ve a mi mamá ahí parada y dice el tipo, Lupita D'Alessio, volteada en la carretera. La agarra a ella, ve que su amiga está bien, pide ayuda, pero a la que se lleva es a mi mamá. Yo en ese tiempo ya le había entregado mi vida a Cristo, Gustavo. Hay ángeles. ¿Y sabes qué oraba, Gustavo, yo? Esta era mi oración, y la comparto con cariño, de veras. Yo cerraba mis ojos, Gustavo, y le decía, Dios, por favor ayúdame para que cuando me hablen y me digan que mi mamá se murió, que no me duela tanto. Esa era mi oración, Gustavo, de cómo estaba mi mamá. Pues ese... El alcohol, sí, la cocaína. Estaba muy mal en ese tiempo, ya muy mal. En esa ocasión, a las 3 de la mañana, me marcan por teléfono a mi celular. Yo no contesto los números que no conozco, pero vi que era a larga distancia. Me marcan y me dicen, Ernesto. Le digo, sí. Me dice, Ernesto, te hablo porque tu mamá tuvo un accidente. Gustavo, lo que yo sentí en mi corazón, esa era la oración, ¿me entiendes? Que yo estaba, sentí helado, todo. Dije, en ese momento pensé y dije, por favor, Dios, por favor, nada más ayúdame a ser fuerte. Y me dice, quiero decirte que tu mamá tuvo un accidente y que está perfectamente bien. Me dijo, ¿quién habla? Me dice, no me acuerdo el nombre. Me dice, habla el pastor de una congregación en Tequesquitengo. Ese es el hombre que la recogió, Gustavo. Bendito Dios. Era un pastor. ¿Y dónde de estaba una Guadalupe? ¿Dónde estaba? En la casa de él. Se la había llevado él, le llevó un médico, la revisó, nada, absolutamente nada tenía. Después de eso, mi mamá en su casa dice, Dios, si tú existes me tienes que ayudar, me tienes que sacar de esto. Y la saca. Entonces, tú peleaste con Jorge en varias ocasiones. Con mi papá. Yo no peleé con él peleaba conmigo. Él se enojaba. Él se enojaba. Sí. Y yo lo entendía. Yo siempre he sido muy tranquilo. Me acuerdo que después del estreno hubo dos ocasiones, Gustavo, en donde sí me sentí, que sí me dolió. En una ocasión, era un hombre muy visceral, reaccionaba, como se dice, de bote pronto, sí. Mi papá. Entonces, después del estreno de Miserables, que lloraba y un tiempo después lo entrevistan, le preguntan de mí y decía declaraciones muy fuertes. Mi papá dijo, yo no, le preguntaron de mí, que qué opinaba y de mí, de las 100 representaciones de Los Miserables y de cómo iba yo desenvolviéndome y el desempeño en el teatro musical, y él dijo, yo de perros no hablo. Ese era mi papá también, ¿no? Decía que tú eras su hijo porque no, te apellidabas D'Alessio Vargas. Exacto. También, ¿no? Entonces, o sea, ahora nos reímos, pero ha de haber sido muy doloroso para ti. Entonces en ese tiempo, dije, híjole, sí, o sea, sí me dolía. Y mi papá sabía reconocer muchos errores. Hablaba a la semana, 2 semanas y llorando y nos pedía perdón y toda la onda. Y luego hubo otra cuando yo estaba haciendo, no recuerdo si Cantando por un Sueño o no recuerdo bien, pero era uno de esos programas en donde estaba yo, pues estamos sentenciados y estaba yo diciéndole a la gente, pues voten por nosotros, ya sabes, esas cosas, ¿no? De nuestro sueño y tal, y queremos seguir adelante, y de repente me dicen en el programa de televisión, creo que era el de Juan José Origel, me dicen, oye, pues te tenemos un mensaje de tu papá.
Y yo, pues seguramente es de Adelante. apoyo o algo así. No, estaba mi papá en su casa, lo fueron a entrevistar y yo tenía 3 años de haberme convertido a Cristo, de haberme hecho cristiano. Y de repente de la nada, Gustavo, de la nada sale mi papá sentado en la sala de su casa con con una imagen de la Virgen de Guadalupe y empieza a decirle a la gente que yo le había dicho que esa imagen, que no, que yo era Me esto, acuerdo, que yo era el me otro, acuerdo. que yo era tal y tal y tal. Mira, Gustavo, yo me quedé Helado. helado, dije, pero no puede ser, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento pasamos de promocionar un programa a esta bronca. onda, ¿no? Y luego ya sabes, el close-up en mi cara todo el tiempo. Y de repente le dice el entrevistador, que también se quedó helado, ¿no? Y le dice, don Jorge, bueno, pues ya por último, ¿qué le dice a su hijo? Y mi papá agarra y hace No puedes. No puedes. así. Y yo, tranquilo, y lo dije de corazón, y le digo, y dije, ese señor que ustedes acaban de ver ahí, dije, es el hombre que Dios utilizó para que yo esté aquí el día de hoy. Es mi padre y merece todo mi respeto. Y lo amo con todo mi corazón, profundamente. Y eso fue todo lo que dije, nada más. Salí del programa, mi papá, por supuesto, vio la entrevista que estaba en vivo y me habló y me dijo, perdóname, por favor. Llore y llore, le dije, papito, no me digas eso, o sea... Era un hombre muy sensible. No, era un hombre muy sensible, pero ese tipo de cosas, Sí, no, Gustavo, pero está muy cañón. Oye, Ernesto, ¿cómo estuvo el asunto que Lupita D'Alessio y tu papá Jorge Vargas se separan y ustedes tienen que vivir una larga temporada con Mary, la segunda esposa de Jorge Vargas, de tu papá, y ella se convierte, corrígeme, en una madre para ustedes? No, bueno, es una mamá para nosotros. Y mi mamá siempre ha estado muy agradecida con Mary y lo ha reconocido públicamente porque Mary en verdad que fue, bueno, es una segunda mamá para nosotros. Llegó en un momento además, pues en donde más como niños necesitabas de ese lado materno. Mi mamá trabajaba mucho, mi papá también trabajaba mucho. Me acuerdo que mi papá, antes de Mary, se iba a casar con otra persona, estaba enamoradísimo mi papá. Y esta persona, nosotros la conocimos, creo que se llamaba Tony. Creo. ¿Toña? Tony. Tony, Tony, ok. creo que se llamaba Tony. Y antes de que se casaran, pues son cosas que esto la gente no sabe, pero antes de Mary, mi papá se iba a casar con una mujer, era sobrecargo y se mató en un avionazo. No me digas. Se cayó el avión. Ok, y después conoce a Y Mary. después conoce a Mary en una gira en Los Ángeles, la conoce chiquitita, mi papá agarraba a las mujeres muy chiquitas. Claro. Mi mamá tenía 17 años cuando se casó. ¿Cómo le decía Y Mary? ¿Burra? La burra panzona. La burra panzona. Mi papá ponía apodos a todo el mundo. No, bueno. Conoce a Mary, nos la presenta a nosotros y literalmente fue para mi hermano y para mí amor a primera vista, con Mary. La trajo para presentárnoslas y mi papá era un hombre de muchos valores, fíjate. Sí. O sea, aunque hemos platicado estas cosas de su carácter, y sí lo tenía, ¿y quién no tiene su carácter, Claro. Gustavo? Todo el mundo. Pero mi papá era un hombre de muchos valores familiares. Y mi papá le dijo a Mary, te voy a llevar a México y vas a conocer a mis hijos, le dijo. Si ellos te aceptan, yo me caso contigo, pero si ellos no te aceptan, no me puedo casar contigo. Wow. Ese era el tipo de hombre que era mi papá, Gustavo. Qué chulada. Y ustedes vivían con él. Y nosotros vivíamos con él. ¿Y Lupe, Lupe en qué momento de su vida se encontraba? No, porque Lupe Creo ahora que en ese está tiempo- muy tranquila, pero tuvo varios galanes. Creo que en pues. ese tiempo mi mamá estaba, bueno, es que con Carlos Reynoso no se casó, pero creo que era el tiempo de cuando estaba con Carlos Reynoso. Creo que fue ese tiempo. Y nosotros la veíamos seguidos, así la veíamos los fines de semana. ¿Te gustaban las parejas de tu mamá? Sí, no todas, no todas. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes sí me caían? Sí. Carlos Reynoso, que hasta la fecha vemos a sus hijos y lo vemos a él y lo abrazamos con mucho El cariño. maestro Reynoso, gran conocedor del fútbol. Sabú fue un bonito matrimonio, paz pero descanse, en ¿no? paz descanse, sí. Pero ¿sabes qué, Gustavo? Yo creo que Sabú, mejor que esposo, fue un gran manager de mi mamá. Claro.
Él manejó muy bien su carrera. Sí, Tenía toda una imagen, todo un pero Sabú nos quiso mucho a mi Era un hermano y a gran mí. tipo, Sabú. Mucho, Un gran nos tipo. quiso muchísimo, nunca nos hizo daño. Fue un tipazo con nosotros. Ellos dos fueron buena onda con nosotros. Carlos y Jorge, que se llama Jorge Ruiz Sabú. ¿Estás en paz? Estoy súper en paz, Gustavo. ¿Y Jorge Vargas está en paz? Mi papá Se fue a todo dar, ¿verdad? Mi papá, yo te puedo decir, yo tengo la certeza de que está con el Señor, sin ninguna duda. Y ahí, bueno, llega Mary, mis hermanas, mi hermano, y todo empieza a caer, no solamente pues, la situación económica, sino la carga emocional de ellos se empezaron a recargar en mí, porque espiritualmente, pues sí, honestamente sí, Dios me ha hecho muy fuerte en esa área, ¿no? Entonces empiezan a recargar en mí, y tú lo viste en las entrevistas, yo nunca lloraba. Oye, Ernie, que la gente que lo conoce de toda la vida le decimos Ernie, y luego llegas un día en Monterrey, tú normal, a chambear a tu obra de teatro y demás, oye, ¿qué opinas de que tu hermano es gay y se va a casar? O sea, ¿ya no te sorprenden esas cosas? A mí ya no me sorprenden esas cosas, Gustavo. Y menos de estas revistas que lo publican, ¿no? En especial con esta editorial que es Notmusa, que son unas faltas de respeto terribles. No nada más a mi familia, ¿eh? Yo no puedo creer que permitan. He visto cómo ofenden a señoras como Jacqueline Andere, como doña Silvia Pinal, actores con una trayectoria. Ya olvídate de la trayectoria, son seres humanos que quieren ser tratados con dignidad, Gustavo. Pero definitivamente los entiendo y los comprendo porque las empresas se construyen bajo principios, y los principios de estos dueños, no de los reporteros, porque un día le dije a una reportera, le dije, yo sé que detrás de esa nota que tú acabas de escribir, yo sé que en las noches tú quisieras escribir Los Pasos de López, claro, un Jorge Ibargüengoitia. Yo sé que detrás de ti hay una periodista que quiere inspirar a la gente como un Miguel Ángel Cornejo. Yo sé que detrás de ti quieres escribir algo que edifique a la gente y que toque y trascender como reportero, pero no puedes porque los dueños de ese editorial te presionan a escribir eso, porque eso vende. Y la reportera se quedó callada, Gustavo, y me dijo, pues sí, soy parte de un sistema. Pues sí, son parte de un sistema y de los valores de dueños que seguramente ellos sí andan engañando a sus esposas, ¿sí? Porque así como construyen sus empresas, así tienen sus vidas, estos dueños de Editorial Notmusa y todos esos que escriben así. Gustavo, lo siento, yo soy directo. Entonces ya cuando saque lo de mi hermano y que si era, que si no era, pues Gustavo, eso lo tiene que responder mi hermano, ya lo vas a invitar aquí, que se siente y que él te lo responda. Lo que sí el día de hoy es que también que está embarazado, Jorge. Tiene una vida transformada, está casado, feliz. ¿Se hizo cristiano también? Sí. Bueno, es cristiano, dice él. ¿Sabes cuáles son esos? No. Dice él. Lupe se hizo cristiana también. Mi mamá sí. ¿Estás de acuerdo que hay un problema de carácter con mi Lupe que nunca se lo vamos a quitar? Sí se puede. No es un problema, una situación de carácter. Gustavo, quiero tratarlo de esa manera. Pero si tú vas a un lugar y tú has ido a esos lugares, salen los zafarranchos, te pegan con las cámaras en la cabeza, Gustavo. ¿Cómo quieres que reaccione? Sí, tienes razón. ¿Qué quieres? ¿Que se ponga ahí a orar por la gente cuando te están pegando en la cabeza? Pues es un ser humano, por favor. Claro. O sea, no es agradable llegar a un lugar y que te empujen. Y los camarógrafos, Gustavo, la gente no lo sabe, pero vas caminando y te van pateando por abajo. Y claro, lo que pasan es que al final, miren cómo se pone, pues sí, pero ¿por qué no pasan las patadas que te está dando el camarógrafo por abajo o el reportero que te está dando con el micrófono? Claro, es verdad. Pues es la verdad. Tienes razón, porque tengo que tomar la responsabilidad del medio al cual pertenezco. ¿No? Ernesto, quiero que me hagas un favor. Dale un beso a Guadalupe D'Alessio. Claro que sí. Dile que la quiero. Dale un beso a tu señora esposa. Dale un beso a todos tus chavos, a tus 4 hijos. Gracias, y Gustavo. Y dale también un cariñoso abrazo a Jorgito, que lo quiero desde chamaquito, igual que ti, hasta siempre. Gracias, Gustavo. Gracias por invitarme. Muchas gracias.